Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al curso de Medicina Interna que consta de 8 módulos y este es el primer módulo. En este módulo vamos a ver todo lo que es patología del aparato respiratorio, neumonología y consta más o menos, son 10 videos. Este es el primero de una serie de 10 videos. Muy bien, en este primer video vamos a hablar principalmente de lo que es la semiología respiratoria. Vamos a ver los signos y síntomas más importantes y algunas otras pruebas diagnósticas y datos que ustedes tienen que conocer. Bien, vamos a hablar de disnea, de dolor, de enfisema subcutáneo, tos, expectoración, cianosis y ruidos inspiratorios y expiratorios y de algunos patrones respiratorios y, por supuesto, dentro de lo que es el examen físico del paciente, lo que llamamos semiotecnia, la inspección, palpación, auscultación y percusión nos van a dar distintos hallazgos o características propias de algunos síndromes que son importantes para poder evaluar al paciente, ¿sí? Para ver qué patología tiene. Muy bien, vamos a ver entonces la disnea, que es uno de los principales síntomas de consulta o motivos de consulta de los pacientes. A la disnea la definimos como la dificultad respiratoria. Recuerden que los pacientes cuando van a una guardia o cuando llaman por teléfono al servicio de emergencias, más en estos tiempos, suelen decir que tienen problemas para respirar o que puede ser que ellos digan tengo falta de aliento, ¿sí? Bueno, eso es lo que están refiriendo en realidad, están tratando de decir es que tienen disnea. No conocen el término técnico que usamos nosotros, pero bueno, la disnea es precisamente esta falta de aliento o dificultad respiratoria. Nosotros aquí dividimos la disnea en aguda y en crónica, según el tiempo de evolución que lleva, y dentro de lo que es la disnea aguda, las causas más frecuentes son neumotórax, tromboembolismo de pulmón, estenosis mitral, que es una valvulopatía cardíaca, insuficiencia cardíaca descompensada con edema agudo de pulmón, síndrome de estrés respiratorio del adulto y las crisis asmática o un paciente POC descompensado. Las demás son mucho menos frecuentes, pero bueno, pueden presentar disnea aguda personas que tienen un cuadro de neumonía y que hayan hecho un episodio agudo de disnea, derrame pleural, atelectasia masiva aguda, hemorragia alveolar, arritmias y sepsis. Dentro de las causas de disnea crónica, las hemos agrupado en distintas categorías. Tenemos las respiratorias, como el asma crónico, el EPOC, la neumonía crónica, fibrosis quística, EPIC, son las antiguas fibrosis, es la enfermedad intersticial crónica, pulmonar intersticial crónica, la hipertensión pulmonar, el TEP crónico es muy raro de ver, un tromboembolismo de pulmón crónico es rarísimo de ver, los shunts arteriovenosos o comunicaciones arteriovenosas, vasculitis pulmonares y otras enfermedades ya más raras como enfermedades neuromusculares, linfangitis pulmonar, obstrucción de vías aéreas, hifoscoliosis, etc. La obstrucción de vías aéreas no es tan infrecuente. Las que son de origen o causa cardíaca, tenemos la insuficiencia cardíaca, la miocardiopatías, las valvulopatías, la enfermedad coronaria, las arritmias y un tumor que se llama mixoma auricular. Dentro de las metabólicas, la acidosis metabólica, el hipertiroidismo y las anemias. También hay causas psicógenas, ¿sí? O psicológicas, ataques de pánico, depresión, fobias. Algunas personas se ponen muy nerviosas cuando tienen que hablar frente a un auditorio, por ejemplo, a una audiencia, entonces empiezan a toser o se quedan afónicas. También tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y acá ustedes quizás pueden decir que tiene que ver eso si viene de aparato digestivo. Bien, el reflujo ácido del estómago sube al esófago y puede pasar a la tráquea y de allí a los bronquios y a los pulmones. En los pulmones el reflujo ácido borra o elimina el surfactante que mantiene, el surfactante es una sustancia tensioactiva que parece un detergente y es la que mantiene abiertos los alvéolos pulmonares.
Al borrarlos, los alvéolos colapsan y entonces el paciente empieza a hacer dificultad respiratoria severa. Bien, también podemos tener causas laringias o traqueales, ¿sí? Personas que tengan estenosis, laringia o traqueal, parálisis de cuerdas vocales, distonías por compresión externa o interna. Muchas veces hay personas que tienen muchos nódulos en la tiroides o que pueden tener un timoma o alguna otra causa que comprima, que sea compresiva y que genere disnea. También en pacientes sanos podemos encontrar disnea en los ancianos, las personas añosas de mucha edad, les cuesta a veces respirar. Las mujeres embarazadas que tienen un estado de hipervolemia importante, ¿sí? Son dos, las mujeres embarazadas es la mamá y el embrión que se está gestando. Y aquellas personas que viajan a sitios de gran altura. En los sitios de gran altura, que vamos a ver más adelante, hay una fracción inspirada de oxígeno menor. Normalmente la fracción inspirada de oxígeno es del 21%. Cuando uno viaja en altura, la disponibilidad de ese oxígeno es menor, es mucho menor. Bien, ¿qué tenemos de clasificación en cuanto a los tipos y los grados de disnea? Recordemos primero que la frecuencia respiratoria normal es entre 12 y 16, 18 o hasta 20 respiraciones por minuto. Esto varía un poquito según los libros que lean, pero ese es el rango habitual de la cantidad de respiraciones por minuto que se considera normal en un paciente adulto. Recuerden siempre que los niños, los bebés, por lo general tienen una frecuencia respiratoria y una frecuencia cardíaca mucho más alta. Y las personas ancianas o bien los deportistas que ya están muy entrenados tienen una frecuencia respiratoria y una frecuencia cardíaca menor. Después tenemos unos términos que tenemos que definirlos para no mezclarlos y no hacernos lío. Tenemos la taquipnea, que es cuando tenemos más de 20 respiraciones por minuto en paciente adulto, la bradipnea, menos de 12 respiraciones por minuto, y luego tenemos hiperventilación e hipoventilación, e hiperpnea e hipopnea. Vamos a la última. Hiperpnea e hipopnea, lo que está aumentado o disminuido es la amplitud. Es decir, si el paciente hace inspiraciones muy profundas, inspiraciones y expiraciones muy profundas, se llama hiperpnea. Y si son muy superficiales, se llama hipopnea. Y después tenemos los términos de hiperventilación e hipoventilación que reúnen un poco todo lo anterior, porque en la hiperventilación tenemos la amplitud y la frecuencia aumentadas y en la hipoventilación la amplitud y la frecuencia disminuidas. Bien, vamos a ver las disneas de reposo. En reposo tenemos distintos tipos de disnea que nos orientan muchas veces cuando le preguntamos al paciente, bueno, ¿cuándo le aparece a usted esta disnea? ¿Cuando está caminando durante el día, cuando hace esfuerzo, cuando está durmiendo a la noche, se despierta, etcétera? Entonces, aquí podemos distinguir, por un lado, la ortopnea, que es aquella disnea que aparece en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, EPOC o asma, cuando se van a dormir, en cuanto se acuestan y pasan en la posición de decúbito, aparece la disnea, la dificultad para respirar. Luego tenemos la platipnea, que es al revés. El paciente tiene disnea cuando se para y por lo general, cuando está en bipedestación, suele tener problemas en la musculatura, principalmente musculatura de la pared abdominal o bien del diafragma. Recuerden que el diafragma es el músculo inspirador principal. También pueden tener trepopnea, que es un derrame, que es una disnea que aparece en pacientes que tienen un derrame pleural. Cuando un paciente tiene un derrame pleural, por lo general, tiene un decúbito preferencial, es decir, se va a acostar al principio del lado donde no tiene el derrame, del lado del pulmón sano. Pero después de un rato empieza a aparecer disnea, porque como está acostado del lado del pulmón sano, ese pulmón no se puede expandir para respirar bien. Y el otro, al tener el derrame, si es un derrame realmente importante,
va a empezar a ejercer una compresión sobre el pulmón. Entonces el paciente prefiere ahí cambiar de lado y acostarse sobre el lado del derrame, aunque le duela, para permitir expandir el pulmón sano. Bueno, otro término que tenemos y que es muy importante es la disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es un signo muy importante de insuficiencia cardíaca. Así que recuérdenlo y ténganlo bien presente. La disnea paroxística nocturna es una disnea que aparece luego de varias horas de estar durmiendo. Esa es la diferencia con la ortopnea. La ortopnea aparece cuando yo me voy a acostar. Yo me acuesto y paso de la posición vertical a la horizontal y aparece la disnea. La disnea paroxística nocturna es una disnea que aparece súbitamente después de 3 o 4 horas que estoy durmiendo y se produce por la reabsorción de los edemas en los pacientes cardíacos, principalmente los que tienen insuficiencia cardíaca. Bien, tenemos también grados de disnea. Esto sirve tanto para aparato respiratorio como para cardiología. Grado 1 es una disnea que aparece a grandes esfuerzos. Si nosotros que no estamos entrenados físicamente, no tenemos un entrenamiento como el de los deportistas, corremos 10 cuadras o subimos 5 pisos corriendo por la escalera, seguramente a grandes esfuerzos va a aparecer la disnea. Disnea grado 2 es una disnea que aparece a medianos esfuerzos, quizás corriendo 2 cuadras o subiendo 2 pisos, o quizás corriendo muebles en la casa, si tienen que correr algo muy pesado, aparece la disnea. Disnea grado 3 es una disnea que aparece a pequeños esfuerzos. Ya son pacientes que están mucho más comprometidos, sobre todo en el caso de pacientes cardíacos o de pacientes que tienen bueno, ahora con el COVID o con una patología grave como puede ser cáncer de pulmón, pacientes que estén muy comprometidos tanto en el aparato respiratorio como en el cardiovascular y que a pequeños esfuerzos, es decir, les cuesta atarse los zapatos, vestirse, peinarse, no sé, es hacer cosas cotidianas, de la vida cotidiana, ¿sí? Cosas que habitualmente hacían sin problema y que ahora cada esfuerzo mínimo que hacen aparece la disnea. Y finalmente tenemos la disnea en reposo. Muchas veces los pacientes están en reposo, sobre todo en el caso de pacientes internados con alguna patología cardíaca o respiratoria muy grave, tienen disnea en reposo. Están totalmente acostados y sin hacer ningún tipo de actividad, totalmente en reposo, y aún así no pueden ni hablar de la disnea que tienen. Bueno, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico para la disnea y otras pruebas que podemos hacer? Para la disnea y para cualquier síntoma o signo de cualquier patología, de cualquier aparato del organismo, lo más importante es la anamnesis. Hay muchas escuelas de semiología que dicen que la anamnesis, que es la entrevista que uno tiene con el paciente, cuando viene a consulta o cuando consulta por guardia o cuando uno lo va a ver la recorrida de piso a la habitación, es la que nos va a orientar o nos va a dar un 50% del diagnóstico de la patología que tiene ese paciente. Así que una muy buena anamnesis, un muy buen examen físico y luego podemos pedir radiografía de tórax, frente y perfil. Recuerden que por convención siempre les van a dar el perfil izquierdo, de modo que si sospechan de alguna patología en el pulmón del lado derecho, pidan perfil derecho. Se puede hacer gases en sangre, se puede hacer una espirometría solamente en los casos de disnea crónica, por lo general en los pacientes EPOC solemos hacer espirometrías, o los pacientes que tienen asma crónico, pero no en un momento agudo, porque el paciente no va a poder soplar por la boquilla del espirómetro. Se puede hacer también un ecocardiograma para descargar trombos o un mixoma. Se puede hacer una tomografía de tórax, una broncoscopía, que ya es un estudio invasivo, para toma de biopsia. Y hay dos pruebas que podemos hacer con el paciente. Una es la prueba de la marcha y la otra es la prueba del esfuerzo o ejercicio. En el caso de la prueba de la marcha, hacemos caminar al paciente por un pasillo, aquí dice 30 metros aproximadamente a paso vivo, durante más o menos 5, 6 o 10 minutos, lo más rápido que pueda. Y vemos en qué momento empieza a aparecer la disnea.
Con la prueba del esfuerzo del ejercicio, la tenemos que hacer con un paciente muy bien monitoreado y en bicicleta o en cinta, y lo que vamos a medir acá es el umbral láctico y el pulso de oxígeno. Recuerden, si recuerdan de bioquímica algo, que en el ciclo de Krebs se produce energía gracias al consumo de glucosa. Cuando esa glucosa se acaba, entramos en lo que se llama deuda de oxígeno y se empieza a producir ácido láctico, es decir, una glucólisis anaeróbica con producción de ácido láctico. Bien, el umbral anaeróbico o láctico es el que se mide en el punto en el que se produce un aumento muy importante de la presión arterial de dióxido de carbono, debido justamente a esta deuda de oxígeno, y ocurre en el 50% o 55% del consumo máximo de oxígeno. Luego tenemos el pulso de oxígeno. El pulso de oxígeno representa la cantidad de oxígeno que se consume con cada latido del corazón. Una disminución implica una reducción en el volumen de eyección cardíaca. Y estos dos parámetros ustedes tienen que conocerlos bien. Son el índice de diferenciación de la disnea y el precursor del péptido natriurético atrial, que eso se dosa en plasma, y que son importantes para saber si la disnea es de origen cardíaco o de origen respiratorio, principalmente para instaurar el tratamiento, ¿sí? A veces puede ser que haya una disnea respiratoria y una disnea cardíaca. Bien, el índice de diferenciación de la disnea lo que mide es el pico flujo por la presión arterial de oxígeno. Y esto lo divide por 1000. El valor normal es 13. Ese es un valor estándar o es el punto de corte. Por encima de 13, el origen de la disnea es cardíaco, por debajo de 13 es respiratorio. Luego tenemos el dosaje en sangre de lo que es el péptido natriurético atrial, en realidad el precursor del péptido natriurético atrial en plasma. Si sus valores están arriba de los 400 picogramos por mililitro, la disnea es de origen cardíaco, y si es menos de 100 es de origen respiratorio. Cuando estoy en un rango entre 100 y 400, tengo que hacer otras pruebas adicionales para determinar si es una disnea cardíaca o respiratoria. Bueno, dejamos ya la disnea y vamos a pasar al dolor. En el aparato respiratorio podemos tener principalmente dos tipos de dolor. Uno es un dolor que se llama dolor en puntada de costado, que es el típico dolor pleurítico o dolor del derrame pleural, o cuando hay algo en la pleura, que si bien aquí el señor se agarra el costado, ¿sí? Vemos acá el lateral que está agarrándose con la mano, por lo general es un dolor somático y se puede señalar con el dedo. Con un dedo solo, la persona dice me duele acá. Y suelen marcar siempre alguno de los lados, de los laterales, de los flancos del tórax. El otro dolor es el dolor torácico general, que es un dolor compresivo, y ahí sí se pone la mano en el centro del pecho y dice me duele acá. Y puede ser cualquier cosa, porque recuerden que entre los dos pulmones, en el mediastino, está el corazón. De modo que puede ser un dolor, puede ser un angor que es el dolor anginoso, que es el dolor típico del infarto. Puede ser un dolor compresivo porque tengo algún tumor, tengo algún ganglios inflamados en la zona mediastinal. Puede ser por obstrucción, puede ser por infecciones, puede ser por embolias, puede ser un dolor pericárdico cuando tengo una pericarditis o un derrame pericárdico, o puede ser un dolor de disección de aorta que por lo general inicia aquí en el tórax, muy similar al dolor del infarto, al angor, y luego se va hacia la espalda rápidamente. Recuerden que la aorta nace en el corazón, pero luego hace el callado y baja la aorta descendente pegada a lo que es el esófago y conducto torácico, más cerca de la espalda. Bien, ¿cómo diagnosticamos y qué métodos de estudio? Una muy buena anamnesis, nuevamente, el examen físico y, por supuesto, radiografía, electrocardiograma y laboratorio.
El enfisema subcutáneo es la presencia de gas o aire en el tejido celular subcutáneo y por lo general se lo ve en la zona alta del tórax o en el cuello o a veces en la cara, pero generalmente en los ápices pulmonares. Aquí tenemos varias causas, pero la verdad es que la causa más común es la causa por insuflación abdominal en la laparoscopía. Los pacientes que son operados por laparoscopía, por lo general el cirujano insufla aire para despegar los órganos y poder trabajar bien, y luego ese aire después de la cirugía sube, asciende y se va a instalar en forma de pequeñas burbujitas que uno puede sentirlas como crepitantes si las tocan, las pueden sentir. Bien, por lo general, la clínica, el paciente tiene tumefacción en el cuello o en el tórax, dolor de garganta o dolor en el cuello, dificultad para tragar o para ventilar, puede tener algunas sibilancias y lo característico es la crepitación de las burbujitas. Diagnóstico y métodos de estudios, podemos hacer una radiografía de tórax. En realidad todo lo demás, una tomografía o una laringoscopía o endoscopía ya en casos muy graves que sospechemos de algún cáncer o de alguna otra cosa, o en el caso de ruptura de laringe o tráquea en los pacientes traumatizados. No requieren tratamiento, ¿sí? Sobre todo las que son por la laparoscopía. Las postquirúrgicas no requieren ningún tipo de tratamiento. En general, en la mayoría de los casos, en 24 o 48 horas resuelven y solas se van, ¿sí? Solas se reabsorben o desaparecen. Muy bien. Si no desaparecieran, se puede administrar oxígeno o colocar algunas agujitas para descomprimir en el tejido celular subcutáneo. Vamos a hablar ahora de la tos. La tos también la vamos a dividir en aguda y crónica y hay un intermedio que es la tos subaguda según el tiempo de evolución que tiene. Hablamos de tos aguda cuando es una tos que tiene menos de 3 semanas y por lo general es por resfríos, cuadros gripales, bronquitis, infecciones virales en general de las vías aéreas superiores, sinusitis, laringitis, alguna crisis de asma. Hay un tipo de tos que es por insuficiencia cardíaca y también por aspiración de cuerpo extraño. Creo que esto es la más común. Uno está comiendo algo, sobre todo los que vivimos corriendo a un lado a otro y comemos rápido, y al comer muchas veces hay miguitas que se van, sí, miguitas de pan o lo que sea, que se van no por el esófago, sino por la tráquea. Y recuerden que tenemos muchos receptores, ¿sí? Es un reflejo la tos, se llama reflejo tusígeno, y hay muchos receptores, y entonces empezamos a toser porque es la manera de limpiar la vía aérea de esas partículas extrañas que están siendo aspiradas en lugar de ir al esófago. La tos subaguda es una tos que dura entre 3 semanas y 2 meses. Puede aparecer en asma crónico, en sinusitis crónica, en cuadros postvirales de vías aéreas superiores. Esto es lo más frecuente de ver. Muchas veces algunas personas que tienen alguna gripe bastante severa, cuando la gripe se cura, recuerden que los cuadros virales de gripes, resfríos, por lo general en 1 o 2 semanas resuelven. Pero bueno, a veces después que se fue la gripe o después que se fue el resfrío, muchas veces el paciente queda con una tos residual y queda tosiendo como por 1 o 2 meses. Así que esa tos entre 3 semanas y 2 meses, luego de haber tenido una gripe, por ejemplo, es una tos subaguda. Lo grave es la tos crónica. ¿Por qué? La tos crónica es una tos que lleva más de 2 meses, ¿sí? Y por lo general se dice por más de 2 meses, durante 3 años, etc. Y la vamos a ver principalmente en los pacientes EPOC, o en los pacientes fumadores. Hay personas que puede ser que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin ser fumadores por otras causas, pero se ve mucho en los pacientes fumadores principalmente. Pero bueno, hay que pensar en tuberculosis o en cáncer de pulmón. Así que aquí hay que tener siempre como un estado así de alerta cuando tenemos una tos crónica. Un paciente en realidad con tos crónica.
Bien, causas comunes de tos: asma, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recuerden que les dije que borraba. El reflujo es ácido, entonces esa acidez en la tráquea nos produce la tos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, que son remedios que se dan para la presión arterial, ¿sí? Son antihipertensivos, o por ejemplo el enalapril es un IECA, causan como efecto secundario o como efecto no deseado tos. Incluso muchas veces se cambia el medicamento por el tema de la tos. De todos modos, si ustedes tienen un paciente hipertenso que fuma y está tomando enalapril y empieza con tos, primero hagan una placa de tórax para ver si es un cáncer de pulmón o no. Y si el efecto consideramos que está causado por el medicamento, se lo cambiamos. Bien, otra es el goteo postnasal por rinitis o sinusitis, ¿sí? Muchas veces en pacientes alérgicos también, y como dijimos antes, los pacientes EPOC. Otras causas menos frecuentes o quizás no tan menos frecuentes: tuberculosis, bronquitis crónica, las bronquiectasias, la tos postgripal, la bronquitis eosinofílica no asmática y la exposición laboral a irritantes. Es muy importante cuando hacemos la anamnesis del paciente, de la persona, porque uno tiene que preguntarle dónde vive, dónde trabaja, porque quizás vive al lado de una fábrica o quizás trabaja en una fábrica, quizás trabaja en una zona donde hay productos químicos en el aire, hay mucha contaminación o polvos, distintos tipos de polvos. Así que puede ser que esté tosiendo por eso. Causas raras: bronquiolitis, cáncer de pulmón, neumonía crónica, sarcoidosis, causas psicógenas, irritación de conducto auditivo externo, enfermedad de Sjögren, que es una enfermedad que cursa con sequedad de todas las mucosas y de las glándulas salivales, metástasis mediastinales y tiroiditis. Vamos a ver un poquito los tipos de tos que podemos llegar a encontrar. Hay distintos tipos, pero básicamente podemos tener una tos seca, que es la que no está acompañada de secreciones o de expectoración, ¿sí? No tiene. Y por lo general, cuando es muy frecuente, se habla de tos perruna. La vemos mucho en los viejitos, ¿sí? En los pacientes bronquíticos. La tos productiva es aquella en la cual se percibe el ruido provocado por la movilización de las secreciones, que puede ser que se acompañe de expectoración de las secreciones o no, pero uno escucha la movilización de las secreciones. La tos emetizante es una tos donde el paciente tiene varios episodios de tos seguidos que finalmente termina con un episodio de vómito. Esto a veces pasa en la tos convulsa. Esto se debe a que en el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? En el piso del cuarto ventrículo, el centro del reflejo de la tos y el centro del reflejo del vómito están muy cerca uno del otro. Entonces, cuando se hiperestimula uno, el otro también se estimula y por eso el paciente tose, 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 tose y después vomita. La tos quintosa es la típica tos de la tos convulsa. También el paciente tiene accesos de tos muy seguidos, varios de golpes de tos sucesivos, respira hondo y después sigue tosiendo, ¿sí? Se repiten rápidamente. Eso es típico de la tos convulsa. La tos ineficaz es la tos que presentan algunos pacientes que tienen secreciones a la auscultación. Yo escucho las secreciones, pero la fuerza muscular que tienen, ya sea porque están muy débiles o porque son muy ancianos, es escasa como para lograr la movilización de dicha secreción. Y tenemos las drogas antitusivas, que pueden ser de acción central o periférica. Y acá vamos a hablar un poquito en general. Cuando nosotros hablemos de tratamientos, nos vamos a limitar un poquito en cuanto a lo que es dosis, porque la verdad es que hay distintos consensos y distintas guías internacionales que son las que uno tiene que seguir. En el caso de asma, vamos a hablar de la guía GINA; en el caso del EPOC, vamos a hablar de la guía GOLD. Es decir, hay distintas guías o parámetros o convenciones, ¿sí? Que son ya establecidas. Y además, cada hospital, cada clínica, cada lugar tiene su propio protocolo de asistencia o de atención de las enfermedades.
Por supuesto que siempre hay excepciones, siempre hay pacientes que quizás tienen una indicación de un corticoide, pero el paciente tiene otro problema y no le podemos dar corticoides. Y después en consultorio uno también se va haciendo, con el correr del tiempo y de los años y de la experiencia, se va haciendo un vademecum, ¿sí? Donde va a manejar siempre un grupo aproximadamente de 50 drogas para distintas patologías. Pues en cuanto a las dosis que se sugieren son dosis para adultos. El adulto sano que no tiene otras comorbilidades, pero piensen que los ancianos, pacientes de 65 años o 70 años o más, requieren dosis menores, que los niños, las dosis en pediatría van por kilo de peso, que las mujeres embarazadas no pueden recibir una cantidad de medicamentos, ¿sí? O en determinadas dosis, y que los pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso o que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática tampoco pueden recibir algunos medicamentos o algunas dosis, ¿sí? Así que principalmente porque muchas drogas tienen un primer paso hepático, metabólico, y muchas, la mayoría, se eliminan por riñón. Entonces, pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática, hay que ver muy bien el tema de la dosis. Muchas veces es artesanal en el sentido de que hay que aplicar un criterio muy certero, muy específico para cada paciente. Bien. Habiendo dicho esto, vamos a hablar ahora de cuáles son las drogas antitusivas de acción central, independientemente de las dosis que se sugieren aquí. Las narcóticas. Tenemos la codeína, que recuerden que es un derivado de la morfina y 10% se convierte en morfina. El clobutinol, que viene también en jarabe, tabletas, gotas y ampollas, ¿sí? Pero comienza a hacer efecto a los 15-30 minutos y dura aproximadamente 6 horas. Y las que son no narcóticas, la de mayor uso es el dextrometorfano, que es similar a la codeína y también viene en jarabes, pastillas, píldoras y tabletas. Hay otras drogas no narcóticas, oxaladina y butamirato, y finalmente las drogas antitusivas de acción periférica, que son en general drogas que se usan para muchas cosas. Por ejemplo, el caso de la lidocaína, que es un anestésico, la benzocaína, que la pueden encontrar también en pastillas. Hay algunos spray que vienen en lidocaína o en benzocaína y hay muchos caramelos antitusivos que también traen este tipo de anestésicos. Luego tenemos los broncodilatadores. Los broncodilatadores betamiméticos los usamos mucho en el asma. Son los que principalmente usamos en asma y también los podemos usar en EPOC. Pero bueno, principalmente en asma. Salbutamol, salmeterol, formoterol. Luego tenemos el hipratropio, bromuro hipratropio, por ejemplo. Y los derivados, los mucocinéticos, que son mucolíticos, que son para, por lo general, jarabes, para poder ablandar las flemas y poder sacar, expectorar. Y una droga, levodropropicine, que modula las aferencias al centro de la tos y se da por vía oral. Bueno, hasta aquí llegamos con el primer videito, la primera parte del módulo de respiratorio, y enseguida volvemos con los demás videos. Muchas gracias. Adiós.